Un avance para los científicos después de haber tenido una conversación de 20 minutos con una ballena jorobada. Dijo que está cansado de los peces, está cansado del plancton, así que este equipo, que incluye a un profesor de UG Davis, espera más diálogo entre especies tras este intercambio innovador con una ballena llamada Twain. Espera, antes de que sigas viendo, necesito que escuches esto una vez. Eso que acabas de oír no es ruido, es una frase completa, dicha por un animal que nunca ha visto el sol, que vive a casi 2000 metros de profundidad, en total oscuridad, y que lleva repitiendo esa misma frase, con pequeñas variaciones, desde hace 30 millones de años. Nosotros apenas llevamos 200.000 años caminando sobre la Tierra. Esa criatura ya hablaba cuando ni siquiera existía la especie humana. Y aquí está lo que nadie te ha contado todavía. Un equipo de científicos acaba de descifrar la primera palabra, y en el proceso descubrieron algo que ninguno de ellos esperaba encontrar. Estos animales sabían que los estábamos escuchando. Llevan siglos hablando de nosotros. Y lo que dicen, cuando por fin lo tradujimos, dejó a un investigador del MIT completamente en silencio durante casi un minuto frente a su computadora. Si al final de este video entiendes lo que de verdad significa esa frase, no vas a volver a mirar el mar de la misma manera. Y te adelanto algo más. En algún punto de este video, vas a escuchar la historia de una madre que cargó el cuerpo de su cría muerta durante 17 días y más de 1000 kilómetros, sin soltarla ni una sola vez, mientras el resto de su familia se quedaba a su lado, en silencio, emitiendo sonidos que ahora sabemos que no eran ruido al azar. Vamos por partes, porque esta historia empieza con una casualidad que no debería haber ocurrido nunca. El pasillo donde todo cambió, todo arranca, no en un barco, no en un laboratorio con máquinas gigantes, sino en un pasillo de la Universidad de Harvard. El biólogo marino David Gruber llevaba años guardando en un disco duro miles de grabaciones de cachalotes que había capturado tiempo atrás, mientras en realidad estudiaba medusas en el Caribe. De vez en cuando se ponía los audífonos y escuchaba esos clics rápidos y secos, casi mecánicos, que los cachalotes producen sin parar. Los oía. Se encogía de hombros y pensaba lo mismo que había pensado la comunidad científica durante décadas. Es solo la forma en la que estos animales se ubican bajo el agua, nada más. Un día, con la puerta de su oficina abierta, pasó por ahí una mujer que no tenía absolutamente nada que ver con la biología marina. Se llama Shafi Goldwasser, y no es bióloga, es criptógrafa. Toda su carrera la pasó rompiendo códigos cifrados, del tipo que usan los gobiernos para esconder información sensible. Se detuvo en seco al escuchar esos clics saliendo de los audífonos de Gruber. Le preguntó algo que él jamás se había planteado. Eso suena como un código. ¿Ya intentaste procesarlo con aprendizaje automático? Nadie lo había hecho. En todas las décadas de estudios sobre cetáceos, en todos los laboratorios del planeta que habían grabado ballenas, nadie había tomado esos sonidos y los había tratado como lo que realmente podían ser. Un mensaje cifrado, esperando a alguien capaz de reconocer su estructura. Esa pregunta, dicha de pasada en un pasillo, fue la chispa que encendió el proyecto científico más ambicioso jamás intentado sobre comunicación animal. Pero antes de construir cualquier máquina, el océano ya les había mandado una advertencia, y fue escalofriante. LOS-25 que desaparecieron en las Islas Galápagos. El investigador Oscar Palacios y su equipo llevaban semanas siguiendo a un grupo de 25 cachalotes. Tenían micrófonos submarinos en el agua, registrando cada sonido, cada movimiento. El estudio avanzaba con normalidad. Hasta que, de un día para otro, los 25 animales se quedaron completamente callados. No fue algo gradual, no fue uno primero y después otro. Fue exactamente al mismo tiempo. Y después, simplemente, desaparecieron. El equipo buscó por toda la zona. No encontraron nada. La conclusión a la que llegaron es difícil de digerir. Creen que la manada se dio cuenta de que los micrófonos estaban ahí, que los cachalotes se comunicaron entre ellos sobre esa presencia extraña y que tomaron, como grupo, la decisión de guardar silencio total y alejarse. 25 animales coordinando un mismo plan de acción frente a la vigilancia humana. Piénsalo un segundo. Estos animales entendieron que los estábamos escuchando mucho antes de que nosotros entendiéramos una sola palabra de lo que ellos decían. Y hay un detalle que casi nunca se menciona.
y que a mí personalmente me parece de los más conmovedores de toda esta historia. Las crías de cachalote no nacen sabiendo hablar. Igual que un bebé humano balbucea antes de decir su primera palabra real, las crías de cachalote también balbucean. Producen intentos torpes e incompletos de los patrones de clics de su clan. Se equivocan, lo vuelven a intentar, una y otra vez, completamente solas en la oscuridad, mientras sus madres bajan a cazar cientos de metros por debajo de ellas. Y de todo lo que podrían aprender primero, ¿sabes cuál es la primerísima lección? No es cómo cazar, no es cómo esconderse de un depredador. Lo primero que aprende un cachalote recién nacido es a quién pertenece. Un patrón de clics único, algo así como un apellido sonoro, que lo identificará durante los próximos 70 años de su vida. Antes de aprender a sobrevivir, aprenden quiénes son. La máquina que aprendió a escuchar el océano. La pregunta de Goldwasser en aquel pasillo necesitaba algo más para convertirse en realidad. Una inteligencia artificial lo bastante potente y una cantidad de datos jamás reunida antes. Ahí entró un tercer nombre clave, el investigador en inteligencia artificial Michael Bronstein, quien explicó algo simple pero revolucionario. La misma tecnología detrás de los modelos de lenguaje que hoy conocemos podía, en teoría, aplicarse a la comunicación animal. Solo hacía falta una condición: suficiente información. Así nació, en 2020, el proyecto conocido como SETI, siglas de Iniciativa de Traducción de Cetáceos. Universidades como el MIT, Harvard, Berkeley y más de una docena de instituciones se unieron para intentar algo que sonaba a ciencia ficción: descifrar lo que se dicen los cachalotes entre ellos. Eligieron como base la isla de Dominica, en el Caribe, uno de los pocos lugares del planeta donde familias de cachalotes de varias generaciones regresan año tras año, de forma predecible. No eran animales anónimos de paso, eran familias identificadas, con matriarcas conocidas por nombre, con jerarquías sociales estudiadas durante décadas. El barrio de ballenas más documentado del mundo. Lo que instalaron ahí no tenía precedentes. Redes de micrófonos submarinos a lo largo de las rutas migratorias, y unos dispositivos adheridos con ventosas directamente a la piel de los cachalotes, cada uno con 3 micrófonos sincronizados, capaces de aislar la voz de un solo animal dentro de una conversación grupal. A eso le sumaron GPS, sensores de profundidad, temperatura y acelerómetros, que medían cada giro del cuerpo del animal al detalle. No solo querían oír, querían saber quién hablaba, a quién le hablaba, qué estaba haciendo su cuerpo en ese instante exacto, y cómo era el entorno sonoro completo alrededor de ese momento. 9.000 grabaciones entraron al sistema, y lo que salió de ahí destruyó por completo lo que la ciencia creía saber: el mito del semáforo. Durante décadas se pensó que los cachalotes usaban unos 21 patrones fijos de clics, llamados codas, y que cada uno tenía un único significado inamovible. La comparación favorita de los científicos era un semáforo. Rojo significa alto, verde significa avanza, y ya, sin mezclas, sin matices, sin construcción de significado. Esa idea se derrumbó por completo. La inteligencia artificial identificó 156 codas distintas, pero el número, por sí solo, no fue lo que dejó sin palabras a los investigadores. Lo que los paralizó fue descubrir que, dentro de cada una de esas codas, había 4 elementos internos que podían modificarse de forma independiente para cambiar por completo el significado. El primero es la velocidad con la que salen los clics, la diferencia entre hablar con urgencia o con calma. El segundo es el ritmo, es decir, los espacios entre cada clic, si están juntos o separados. El tercero es una especie de ornamento, clics extra insertados en medio del patrón que alteran el mensaje, tal como una sola palabra añadida puede cambiar el sentido de una frase entera. Y el cuarto es una variación mínima en el tiempo que parece cargar información emocional, algo parecido a cómo cambia nuestra voz cuando tenemos miedo frente a cuando estamos tranquilos. Estos 4 elementos, combinados entre sí, formaban un verdadero motor de lenguaje. Los científicos tienen un nombre para esto: dualidad de patrones, la capacidad de construir infinitos significados a partir de un puñado de piezas básicas. Se suponía que esto era exclusivo del lenguaje humano.
La inteligencia artificial lo encontró funcionando en un animal que se comunica en total oscuridad, a más de 1000 metros bajo la superficie. Y todavía había más. Los investigadores notaron que un mismo cachalote cambiaba su forma de hablar dependiendo de con quién se estaba comunicando. A esto se le llama diseño de audiencia, y en los humanos es lo que nos permite hablarle distinto a un niño que a un juez. Suavizar un mensaje si vemos que alguien está sufriendo. Ajustar lo que decimos según quien nos escucha. Para hacer esto, no basta con tener lenguaje y memoria. Hace falta entender que la otra mente, separada de la tuya, existe. Lo que encontraron ahí, escondido en secuencias de clics, se parece muchísimo a lo que llamamos teoría de la mente. La advertencia que viajó miles de kilómetros. La prueba más inquietante de que esta red de comunicación funciona a enormes distancias no salió de un laboratorio. Salió de bitácoras escritas a mano por balleneros del siglo XIX, cuando los cazadores estadounidenses llegaron por primera vez a nuevas zonas del Pacífico. Todo iba a su favor, encontraban ballenas con facilidad y las cazaban de forma constante. Pero en apenas 2 años y medio, el número de capturas exitosas cayó un 58%. Los cachalotes no habían migrado a otro océano, simplemente habían aprendido a evadir los barcos con una consistencia que antes no existía. Lo que parece haber ocurrido es que los animales que sobrevivieron a los primeros ataques transmitieron la advertencia a través de su sistema de comunicación, no solo a los que estaban cerca, sino a cachalotes que jamás habían visto una embarcación de caza en toda su vida. Animales a miles de kilómetros de distancia cambiaron su comportamiento a partir de información recibida de otros que nunca conocieron en persona. La historiadora Bathsheba Demuth, de la Universidad de Brown, revisó esas viejas bitácoras y encontró, entrada tras entrada, a marineros describiendo con evidente inquietud cómo los animales parecían hablarse entre ellos, y cómo lo que hacían las crías más jóvenes claramente lo habían aprendido de alguien más. Los baleneros lo sentían suceder frente a sus ojos, aunque no tenían ni el vocabulario ni las herramientas para explicarlo. Esas mismas bitácoras registran algo más, algo que durante siglos se archivó como simple ruido de angustia. Cuando un cachalote era arponeado y agonizaba en la superficie, el resto del grupo se quedaba completamente inmóvil. Y después, los clics volvían a empezar, distintos, más intensos que cualquier otro sonido que los marineros hubieran escuchado antes. Hoy, sabiendo que estos animales cuentan con 156 codas, una gramática funcional y la capacidad de adaptar su mensaje a quien los escucha, esa explicación de ruido ya no se sostiene. Fuera lo que se decían en esos momentos, un duelo pronunciado en voz alta, una advertencia lanzada al resto del océano, un registro transmitido a familiares demasiado lejos para verlo, era lenguaje real, y quedó sin traducir durante 2 siglos. Vocales en la oscuridad. Con todas esas grabaciones ya en manos del equipo de Dominica, el lingüista Gaspar Bacús de la Universidad de Berkeley hizo algo que nadie había intentado. Bajó drásticamente la velocidad de reproducción y analizó la forma exacta de cada sonido individual. Lo que encontró sacudió los cimientos de su propio campo de estudio. Los cachalotes estaban produciendo vocales, no sonidos parecidos a vocales, no aproximaciones vagas, estructuras acústicamente casi idénticas a las vocales humanas. Encontró 2 tipos principales, uno que coincide con el sonido de la A y otro que coincide con el sonido de la I. También encontró combinaciones deslizantes entre 2 vocales, muy similares a un diptongo en nuestro propio idioma. Para entender por qué esto resulta tan perturbador, hay que entender lo que realmente exige producir una vocal. Una laringe descendida en la garganta, un control muscular preciso de la lengua y la mandíbula, y una cámara de resonancia capaz de moldear el sonido, casi como un instrumento afinado. En los humanos, esa combinación anatómica tardó millones de años en desarrollarse bajo una presión evolutiva muy específica hacia el habla. Se consideraba una característica exclusivamente nuestra. Los cachalotes no tienen nada de esa anatomía. Su sistema vocal evolucionó en la oscuridad total del océano profundo, bajo toneladas de presión de agua, con un propósito completamente distinto: la ecolocalización, la capacidad de enviar haces de sonido hacia la nada y leer los ecos que regresan
para construir un mapa mental de lo que los rodea, algo parecido a cómo un murciélago se orienta de noche. No evolucionaron hacia el lenguaje, evolucionaron hacia algo que, cuando lo analizamos con la tecnología más avanzada disponible, se comporta funcionalmente como uno. Dos especies completamente distintas, sin ancestro común desde hace cientos de millones de años, llegando por caminos separados a una solución sorprendentemente parecida. Y aquí viene un dato que casi nunca se menciona en los titulares. El mismo órgano que produce esas vocales estructuradas, el órgano spermaceti dentro de la enorme cabeza del cachalote, es exactamente el mismo que produce su clic de caza. Los cachalotes son, de lejos, los animales más ruidosos del planeta. Sus clics han sido registrados a más de 230 decibeles bajo el agua. Un motor de avión a corta distancia ronda los 140. El tímpano humano empieza a romperse alrededor de los 150. A los 180, los órganos internos comienzan a fallar. Al máximo de su potencia, un cachalote cercano puede producir un sonido descrito por investigadores como capaz de sacudir literalmente un cuerpo humano por dentro. El mismo órgano que susurra vocales estructuradas es el que puede desarmarte sin siquiera tocarte. El lenguaje y el arma conviven en el mismo lugar del cuerpo. La primera palabra de las 156 codas identificadas, con vocales confirmadas, gramática confirmada y diseño de audiencia confirmado, los investigadores se atrevieron por fin a proponer, con mucha cautela, el significado de una de ellas. La llaman 113, 2 clics aislados, una pequeña pausa, y después 3 clics más rápidos. Es el patrón más documentado entre las familias de cachalotes del Caribe. Aparece antes de sumergirse a grandes profundidades, después de salir a la superficie, durante reuniones de grupo y en nacimientos. Los científicos creen que podría significar algo tan simple y a la vez tan profundo, como «aquí estoy». Ese es el primer mensaje descifrado. No una advertencia, no una orden, no una frase compleja, solo presencia, un ser vivo diciéndole a otro que existe. Esa misma frase se ha repetido millones de veces, durante 30 millones de años, en un idioma que ni siquiera sabíamos que existía mientras cazábamos a quienes lo hablaban. El duelo que se escucha. Antes de seguir con lo que estos animales han hecho cuando creyeron que les respondíamos, necesito contarte algo que cambia por completo cómo se entiende todo lo anterior. En 2018, una orca llamada Tahlequah, frente a las costas del Pacífico, perdió a su cría recién nacida apenas media hora después del parto. Lo que hizo después conmovió a investigadores de todo el mundo. Durante 17 días, y a lo largo de más de 1000 kilómetros, empujó el cuerpo sin vida de su hija con la cabeza, negándose a dejarla ir. Cada vez que el pequeño cuerpo se resbalaba, ella se sumergía de nuevo para recuperarlo. Los científicos que la observaban desde la costa llegaron a temer que muriera de agotamiento antes de soltar a su cría. Durante esos 17 días, un grupo de hembras de su propia familia se mantuvo cerca de ella en todo momento, nadando juntas, formando una especie de círculo protector alrededor del duelo de Tahlequah. La investigadora Robin Baird, que ha dedicado años a estudiar a estos animales, lo resumió así: atraviesan un proceso que se parece mucho a lo que cualquiera de nosotros sentiría al perder a alguien que amamos. Se ha documentado esta misma conducta, cargar a los muertos, negarse a soltarlos, rodear el cuerpo, en al menos 20 especies distintas de cetáceos alrededor del planeta. Y aquí está la parte que de verdad importa para esta historia. Durante cada uno de esos episodios, los animales estuvieron vocalizando sin parar. Esos sonidos quedaron grabados en hidrófonos. Nadie ha logrado todavía traducir exactamente qué se dijeron entre ellos en esos 17 días. Pero ahora, gracias a todo lo que te acabo de contar, sabemos con certeza que no era ruido aleatorio. Eran clics estructurados, construidos con esas mismas vocales, con esa misma gramática que la inteligencia artificial ya había mapeado por completo. Fuera lo que Tahlequah les dijo a las hembras que la acompañaron durante ese duelo, fue lenguaje real. Y todavía no sabemos qué significa. Cuando creyeron que les contestábamos, en 1820, el barco ballenero estadounidense Essex navegaba por el Pacífico, muy lejos de cualquier costa. La tripulación hacía lo de siempre: cazar cachalotes por su aceite.
hasta que el primer oficial, Owen Chase, vio algo que lo dejó helado. Un cachalote macho de tamaño inusual, flotando completamente inmóvil, con la cabeza apuntando directo hacia el barco. No nadaba, no se sumergía, solo estaba ahí, quieto. Después, empezó a moverse hacia la embarcación, cada vez más rápido, hasta embestirla con toda su fuerza. Los hombres salieron disparados por la cubierta. Antes de que pudieran reaccionar, el animal volvió a girar y embistió una segunda vez, en el mismo punto exacto, como si se estuviera asegurando de terminar el trabajo. El casco quedó destruido. 20 hombres tuvieron que lanzarse a 3 pequeños botes en medio del océano, casi sin comida ni agua. Lo que siguió fueron 83 días de sed extrema, alucinaciones, muertes una tras otra, y finalmente, la decisión más terrible. Los sobrevivientes tuvieron que comer a sus propios compañeros para no morir. Solo 8 de los 20 regresaron con vida. Esta historia real inspiró después una de las novelas más famosas jamás escritas. Lo que casi nadie sabe es un detalle que se descubrió después. Justo antes del ataque, la tripulación había estado reparando un bote dañado, dando golpes de martillo rápidos y repetidos contra el casco. Ese patrón de golpes pudo sonar, para el oído del cachalote, exactamente igual a una secuencia de clics propia de su especie viniendo desde dentro del barco. Si esa teoría es correcta, el animal no atacó por furia ciega, atacó porque creyó estar respondiendo a un llamado en su propio idioma. Pensó que le estaban hablando, y contestó. El Essex no fue el único caso. Otros barcos balleneros del siglo XIX fueron embestidos y hundidos en circunstancias parecidas. Y en años recientes, frente a las costas de España y Portugal, orcas empezaron a atacar timones de veleros de forma organizada. Se rastreó el origen a una sola hembra que habría sufrido un encuentro traumático con una embarcación y que enseñó la técnica al resto de su grupo. Meses después, otras orcas que jamás vivieron ese episodio original ya reproducían la misma conducta, aprendida, transmitida, a través del lenguaje. Lo que estamos destruyendo un cachalote puede vivir 70 años. La matriarca de una familia hoy en día pudo haber nacido antes de que existiera el sonar submarino moderno. Toda su vida ha sido transmitir conocimiento a sus hijas y nietas, dónde cazar, qué rutas son seguras, qué peligros evitar. Ese conocimiento no está guardado en ningún libro, está guardado en lenguaje, en generaciones de sonido, y ese lenguaje está siendo silenciado. El tráfico marítimo llena el océano de ruido constante. El sonar militar envía ondas de choque a través de aguas profundas. Las explosiones de exploración sísmica para petróleo y minería submarina retumban en cada cuenca oceánica sin descanso. Para un animal que vive en un mundo donde el sonido reemplaza por completo a la vista, esto no es contaminación en el sentido normal de la palabra. A ciertos niveles de intensidad, el ruido industrial provoca sangrado interno y sordera permanente en las ballenas. Y para un animal que necesita el oído para sobrevivir, quedarse sordo equivale, literalmente, a morir. Volvamos un momento a esas orcas del Atlántico que mencioné antes. Desde Dobiacente, frente a España y Portugal, se han registrado ya más de 500 incidentes documentados de orcas atacando timones de veleros, con al menos 3 embarcaciones que terminaron volcadas por completo. Un grupo de 30 científicos firmó una carta pública pidiendo que no se le atribuyeran motivaciones humanas al comportamiento de estos animales. Pero en esa misma carta reconocieron algo importante. Cada población de orcas tiene su propia cultura, su propio dialecto de vocalizaciones, sus propias costumbres de caza, y que la explicación real de por qué está pasando esto probablemente está escondida en un idioma que todavía no sabemos leer del todo. Frente a todo esto, ya hay respuestas legales concretas empezando a construirse. En 2024, pueblos indígenas de Nueva Zelanda y las Islas Cook firmaron un tratado histórico que reconoce a las ballenas como personas legales con derechos propios, algo que hasta hace pocos años habría sonado impensable en cualquier tribunal del mundo. El propio proyecto SETI se ha aliado con facultades de derecho para explorar qué significa todo esto para los derechos de los animales en el mundo entero. El lingüista Gaspar Bacús lo planteó de una forma que vale la pena repetir.
Si encontramos estructuras tan parecidas a las humanas en la comunicación de otra especie, ¿qué es realmente el lenguaje? ¿Es algo exclusivamente nuestro o es apenas un punto más dentro de un espectro mucho más amplio que compartimos con otras formas de vida? Y si la respuesta es lo segundo, ¿qué implica eso para las leyes que decidimos escribir? Piensa también en esto. La caza comercial mató a cientos de miles de cachalotes durante el siglo XX. Cada año, decenas más mueren por colisiones con barcos que ni siquiera reducen la velocidad. Si estos animales realmente tienen lenguaje, si transmiten conocimiento cultural de generación en generación, si guardan memoria de haber sido cazados y la pasan entre familias enteras, entonces, cada barco que golpeó a una ballena y siguió su curso, no solo mató a un animal. Interrumpió a alguien a la mitad de una frase. Piensa en todo lo que hemos repasado. Estos animales vieron morir a sus familias arponeadas, y siguieron hablando. Vieron desaparecer a 2/3 de su especie, y siguieron hablando. Vieron cómo llenábamos su hogar de un ruido que rompe por completo su forma de comunicarse, y siguieron hablando. El primer mensaje que logramos traducir fue simplemente, aquí estoy. Pero si de verdad estos animales pueden guardar advertencias, memorias y duelo durante siglos, y a través de miles de kilómetros de océano, entonces, lo que llevan diciendo sobre nosotros se ha ido acumulando durante mucho, mucho tiempo. Y quizás una parte de nosotros ya intuye lo que dice. El primer mensaje no se envió el día que empezamos a escuchar. Se envió hace 30 millones de años. Nosotros apenas acabamos de construir la máquina capaz de entenderlo. Si esta historia te dejó pensando, como me dejó a mí mientras la investigaba, dale like ahora mismo y suscríbete a Wise. Cada semana traigo historias así, ciencia real que parece imposible pero no lo es, y que casi nadie te está contando. Actívala la campanita para no perderte la próxima, y déjame en los comentarios. Si pudieras traducir un solo mensaje del océano, ¿cuál te gustaría escuchar primero? Nos vemos en el próximo video.